lugar de los muertos y ahí los aventaron. Ese era todo el funeral que tenía. Y eso fue lo que pasó con Lázaro. Por eso la Biblia solamente dice, Lázaro murió. Pero, ¿quién necesita un funeral cuando le espera lo que le siguió a Lázaro? Cuando hay una escolta de ángeles esperándolo. Cuando hay un escuadrón de los agentes especiales de Dios esperándolo para llevarlo al banquete que está preparado en su honor. ¿Quién necesita un funeral? ¿Quién quiere un funeral? Y eso fue lo que pasó con Lázaro. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aquí el seno de Abraham debemos entender que no se refiere literalmente al pecho de Abraham. Muchas veces nos han hecho creer que el hombre, que Lázaro, estaba sentado en el regazo de Abraham. No es así. Simplemente la expresión del seno de Abraham indica la posición de honor en un banquete, es decir, el huésped de honor, el invitado especial de honor era Lázaro. Y ese banquete era presidido por Abraham. Entonces por eso él estaba al lado de Abraham en la mesa principal, en el banquete que había sido preparado para darle la bienvenida al paraíso. El hombre rico muere también. Y ahí sí dice la Biblia, es sepultado. Él tenía dinero. Él podía costear un funeral. Y muy probablemente su funeral tuvo la misma suntuosidad de los banquetes que acostumbraba. Con gente de la más alta sociedad, lamentándose por la pérdida tan grande que el mundo había tenido con la muerte de este hombre, sacando a relucir las virtudes que a todos los que se mueren les salen de repente. Todos los que se mueren, que se fijan en los funerales, somos un alma de Dios, y no siempre así, pero a la hora de la hora pues salen a relucir todo, qué bueno era, qué buena era, y seguramente eso pasó aquí también, todo el mundo diciendo ahí, lo vamos a extrañar, era un gran hombre, aportó mucho a la sociedad, no nos imaginábamos que se podía morir, etcétera. Y sí, mientras tanto, pues yo creo que le entraban al banquete que les dieron, porque también debería haber habido bastante comida y bastante bebida. Entonces, un funeral hermoso, un funeral digno de recordarse, pero para el hombre la realidad era muy distinta. Para el hombre de la historia, su realidad era horriblemente distinta, porque para su gran sorpresa, él despierta en el Hades, este lugar intermedio de tormento en donde las almas de los condenados esperan, desgraciadamente para ellos, el juicio final que los va a sentenciar por la eternidad al infierno, un lugar muchísimo peor. Para este hombre, cuyo nombre desconocemos porque el Señor no lo consideró importante y por eso no se tomó la molestia de decírnoslo, las sorpresas no terminan. Estando en el Hades, dice la Biblia, ve a Lázaro, lo reconoce, incluso sabe su nombre. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Nos dice que todo el tiempo que Lázaro estuvo echado a su puerta, él sabía que estaba ahí. Él sabía de su necesidad, sabía que podía ayudarlo y sin embargo, él decidió no hacerlo. Eso es lo que nos dice esto. Lázaro no era un desconocido para este hombre. Él simplemente vio la necesidad de Lázaro y pensó que se rasque con sus uñas porque mi dinero es para mí. No. Ahora las cosas han cambiado. Ahora Lázaro es quien tiene la sartén por el mango o el chirrión por el palito, como la extensión o la expresión que ustedes quieran usar. El chiste es que Lázaro ahora está en una posición de bendición, de prosperidad, y el hombre rico no. Ahora yo quiero que imaginen lo que los discípulos que estaban oyendo la historia pensaron que iba a seguir. Seguramente ellos pensaron que el hombre rico iba a ver a Lázaro en este lugar de autoridad, al lado, sentado al lado de Abraham. Su conciencia le iba a decir, él te puede ayudar,
y lo que iba a hacer es desgarrarse y pedirle perdón a Lázaro. Lázaro, perdóname, Lázaro, no pude, Lázaro, no me di cuenta, perdóname, y si puedes ayudarme, ayúdame. ¿Y eso fue lo que pasó? No. Otra vez, el hombre rico ignora a Lázaro. Sabe quién es, pero no lo pela. Perdón por la expresión. ¿A quién se dirige? A Abraham. Abraham sí estaba a su altura. Abraham sí era gente bonita como él. Abraham sí tenía la posición que tenía él. Y entonces por eso se dirige a Abraham. A Lázaro lo vuelve a ignorar. Y podemos parafrasear lo que el hombre dice. Porque la escritura dice en el versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Lo que está diciendo es: oye, Abraham, estoy sufriendo aquí, no te das cuenta que estoy sufriendo. Yo no estoy acostumbrado a esto no se hizo para mí. Lázaro sí, Lázaro ha sufrido toda su vida, él puede aguantar, yo no. La gente bonita no se hizo para sufrir. Además ya veo que Lázaro está repuesto, ya hasta puede caminar. Mándalo a que me refresque, porque la verdad el calor está aquí insoportable. Eso, por supuesto que estamos exagerando, pero lo que quiero señalar, hermanos, es que por increíble que parezca, la soberbia de este hombre rico no cambia ni un ápice a pesar de su situación. Estaba en el Hades, estaba ya en el tormento. Las cosas no iban a mejorar para él. Y sin embargo, él sigue con su soberbia. Y sabemos por qué. ¿Por qué? Porque solo el arrepentimiento sincero que la regeneración produce en un corazón puede quebrantar un corazón orgulloso y hacerlo humilde para pedir perdón y recibir el perdón y el don de la salvación que Dios nos ofrece en Jesucristo. Solamente así se puede. Y en donde él estaba, eso ya no era posible. Eso, hermanos, es lo que hace que el sufrimiento en el infierno sea eterno. ¿Por qué? Porque el castigo nos causa muchas cosas. El castigo nos causa dolor. El castigo nos causa sufrimiento. El castigo nos causa ira, odio incluso para aquel que nos infringe el castigo. Todo menos arrepentimiento. Solo el Espíritu Santo puede regenerarnos para que se produzca en nosotros el arrepentimiento, y después de morir, hermanos, eso ya no es posible. Como resultado, la gente que está atormentada en el Hades nunca se arrepiente. Ya no hay obra del Espíritu Santo ahí, nadie se va a arrepentir ahí. Como nunca se arrepiente, nunca pide perdón. Como nunca pide perdón, nunca son perdonados. Como nunca son perdonados, van a seguir eternamente atormentados. Esa es la triste realidad. Y esa es la realidad que estaba sufriendo este hombre ahora. Ahora, ¿qué pasa con Lázaro? Siguiendo con esta, o especulando entre qué pudieron pensar y no pensar los discípulos, seguramente ellos también imaginaron lo que Lázaro iba a hacer después de que el hombre rico lo ignorara otra vez y se dirigiera a Abraham, ordenándole a Abraham que le dijera a él que le fuera a refrescar, ¿no? Y yo creo que los discípulos pensaron que palabras más, palabras menos. Lázaro, después de oír al hombre rico, le iba a decir: tú, pedazo de perro muerto. Y no crean que estoy diciendo palabras así nada más. Ese pedazo de perro muerto era un insulto muy común entre los judíos hacia sus enemigos. Fíjense, dijimos, un perro era inmundo, ¿sí? Un perro muerto sería más inmundo. Entonces no le decían ni siquiera, no le decían perro, no le decían ni siquiera perro muerto, le decían pedazo de perro muerto. Era un insulto grandísimo, pero estos hermanos nuestros como que eran buenos para insultar. Bueno, entonces yo creo que eso pensaron: ¿cómo te atreves
a pedirte que ya se te olvidó. Ya se te olvidó todas las veces que fui yo a tu casa a pedirte ayuda y ni siquiera la comida de los perros me quisiste dar. Ni siquiera te dignaste a mirarme. Y ahora quieres que te lleve agua, Padre Abraham, que se pudra. Creo que eso pensamos porque humanamente, hermanos, esa es nuestra reacción, tristemente. Pero esa es nuestra reacción cuando tenemos una situación en la que podemos tomar revancha del que nos hizo mal. Nos enseñamos, por eso Dios no nos permite la venganza. Por eso Dios nos dice, no te vengues tú, déjame la venganza a mí. Porque nosotros abusaríamos. Porque nosotros si nos hicieron 10, queremos que nos paguen 50 o 100. Ahora, fíjense, Lázaro no actuó así. Lázaro siguió con la misma actitud que tenía cuando estaba en esta tierra. Lázaro permanece calmado porque no dice la Biblia que haya dicho ningún insulto al hombre rico. En su día de triunfo y ante la oportunidad de tomar venganza, Lázaro decide no hacerlo. Y es que mientras vivió, cada día para Lázaro era una jornada de fe. Lázaro se levantaba todos los días sin saber si iba a comer, sin saber si iba a sobrevivir, sin saber de dónde le venía la ayuda. Pero sabía que de alguna manera Dios le iba a sustentar. Entonces toda su vida usó el upemone, la paciencia, la capacidad de soportar. Ahora en su día de gloria sin fin, exhibe la otra palabra del Nuevo Testamento con la cual se refiere a la palabra paciencia, macrotumea. Está raro, pero así es. Y esta macrotumea es la habilidad de, en una situación de poder, dejar de lado la ira. Es decir, no aprovecharte del poder que tienes para dañar a tu enemigo, sino ser clemente para con él. Y con estas dos acciones, tanto en su vida como en su vida después de la muerte, Lázaro nos demuestra quién era su Señor, quién regía la vida de Lázaro, a quién le había entregado su vida. Y el Señor de Lázaro era el Dios de misericordia. Amén. El Dios que tiene paciencia con nosotros. El Dios que pudiendo aplastarnos, no nos aplasta, sino que nos amó tanto que entregó a su Hijo por usted y por mí. Ese Dios era el Dios de Lázaro. Demuestra también esta actitud de Lázaro que en el caso de él, su nombre hacía justicia a su carácter, porque Lázaro significa al que Dios ayuda. Y solamente con la ayuda de Dios podemos tener paciencia para soportar